de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena. Gracias. Primero felicitar a la presidenta Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, y a todos sus integrantes por este esfuerzo de reflexión y análisis colectivo. Felicito todo este trabajo y me alegro mucho de que esté también aquí Luis Humberto Fernández, que fuimos senadores, también con el senador Romero Hicks, y recordará el senador Romero Hicks que la reforma educativa fue en 10 días, así en microondas, no consultaron a nadie, y como no consultaron, la gente sí nos llevó su propuesta a quienes la quisimos recibir. Era una propuesta muy integral y muy inteligente. En 10 días es así, fue como a matacaballo. Qué bueno que estamos hoy recuperando el diálogo. La iniciativa que envió el presidente de la República apunta a varios aspectos muy importantes. Yo quiero hablar, en primer lugar, de recuperar el derecho a la educación superior. En mis 15 años de legisladora, la he propuesto todas las legislaturas, nunca se había escuchado. Desde que Carlos Salinas de Gortari en 1993, con su hegemonía bipartidista, borró de la Constitución a la educación superior, comenzó a reducirse los presupuestos educativos, a extinguirse esta educación, pasarse a manos privadas, y las aulas también a no construirse. Nosotros vamos a regresar ese derecho a la educación superior a la Constitución para revertir un gravísimo error histórico donde pues se ha hecho mucho daño a todas estas generaciones de 5 sexenios consecutivos. El Estado debe de retomar la rectoría de la educación en todos los niveles, incluida la educación superior. El nuevo modelo educativo que se propone pasa por esta reforma constitucional que propone que los cimientos, los pilares de este cambio profundo, pues sean los principios: el principio de la universalidad, donde nadie quede excluido de este derecho humano fundamental; el de la equidad, donde se reconocen todas las desigualdades habidas y por haber en nuestro país, una desigualdad económica muy preocupante que provoca que la ausencia de niños y niñas en las escuelas. Dice el diagnóstico del Coneval de 2018 que la tasa neta de asistencia escolar se incrementa al aumentar pues, los deciles de ingreso. La desigualdad de origen étnico es otra: 13.7% de la niñez indígena no asiste a la escuela, siendo nosotros un país pluriétnico, pluricultural, y ahora se dará, lo ha dicho el secretario de Educación, una educación bilingüe. Hay una desigualdad de género, sin duda que las niñas tienen mayores dificultades y son las primeras en la deserción escolar. Hay muchas desigualdades, se está abordando todo eso también dentro de todo un programa de desarrollo, un Plan Nacional de Desarrollo que incluye, por ejemplo, pues los programas de bienestar para mejorar las condiciones de vida, un sistema de becas que pone fin a la deserción y que, por ejemplo, en la matrícula de educación media superior es universal para todos y todas las estudiantes en ese nivel, que se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para para atender específicamente a las poblaciones indígenas, este nuevo organismo de Segalmex que mejorará sin duda la nutrición de las familias, el tema de incrementar en 10% la matrícula universitaria y la creación de la red de universidades Benito Juárez. Todo ello va a redundar en beneficio de la educación. Otro principio es la educación integral en todas sus dimensiones de este derecho humano, que permita el engrandecimiento de nuestra niñez, no solamente con un desarrollo cultural, científico, sino también su desarrollo físico y emocional. Regresará la educación cívica que el PAN borró de los libros de texto, regresará la cultura de los derechos humanos, la cultura de paz, la educación para la libertad, regresará la educación física, la educación artística a
a la educación básica, el respeto al medio ambiente, la naturaleza, a los animales. Todo eso lo volveremos a ver en el nuevo programa educativo. La educación de excelencia es otro de los principios, es nuestro punto de llegada, alcanzable, desde luego, si se logra partir de una buena calidad en la educación. La que hoy tenemos es de muy mala calidad y requerimos de elevar la calidad y que ese sea el punto de partida si concebimos desde luego a la educación como el elemento que determina el engrandecimiento de las naciones. La educación para nosotros pues es esa la fórmula, educación más educación más educación. Eso es lo que va a fortalecer nuestro país, nuestra nación, y un paso decisivo hacia la cuarta transformación. Pasa por una revalorización del Magisterio Nacional. No hay educación sin maestras y maestros. Todo ello lleva a considerar muchos aspectos en la carrera docente, la carrera magisterial, el fortalecimiento de las normales, la profesionalización del magisterio, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre muchas otras cosas. En la reforma educativa, en la propuesta que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se crea el Centro de Revalorización del Magisterio con ese nombre para dejar muy claro que no habrá evaluación punitiva. La evaluación será hacia todo lo que tiene que ver y todas las implicaciones que lleva el proceso enseñanza-aprendizaje, y no solo a los maestros. Y se desprenderá una mejora continua del magisterio y por ende de nuestras y nuestros educandos. Se eliminará el Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa aplicó una evaluación estandarizada y no de diagnóstico para mejorar la educación en su conjunto. La evaluación está prevista en el Servicio Profesional Docente de la reforma de Peña Nieto y dice claramente que el ingreso al servicio profesional docente está sujeta a su ratificación cada 2 años y la permanencia en el empleo sujeta a su ratificación cada 4 años. Las y los maestros serían los únicos profesionistas que tendrían que refrendar su profesión cada 4 años, lo cual es antijurídico. Se configuró una evaluación draconiana que dañó en lugar de mejorar el trabajo en las aulas. Se trató de una evaluación estandarizada que ignoraba las distintas realidades del país, ignoraba las condiciones de la infraestructura escolar, las condiciones anímicas de las niñas y los niños, ignoraba el papel de las autoridades educativas, entre muchas otras cosas. Adicionalmente, los instrumentos aplicados a la evaluación docente eran exámenes de opción múltiple, 4 muestras de trabajo de alumnos y un plan de clase, asignándose el mismo peso a cada uno. Ahora, pues se crea la carrera magisterial, donde cada maestra y maestro se preparara. De acuerdo con el investigador Rodolfo Ramírez, el carácter formativo de una evaluación solo es posible si en su diseño aparecen varios instrumentos adecuados para hacer una evaluación multifactorial. No la explico por el tiempo. Ahora nuestra evaluación es diagnóstica. Se propone contribuir a la mejora de los docentes, de los estudiantes, alumbrar las prácticas en el aula, qué pasa ahí, evaluarnos entre pares y considerar entrevistas a las madres, a los padres, muchas que, como bien lo dijo aquí la compañera, pues vienen de Australia, de Dinamarca, de Holanda, de Finlandia, y esa evaluación puede darse en México. Termino diciendo que desaparecemos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa porque no hacía la evaluación educativa ese instituto, sino que se contrataba a un conjunto de maestros externos para calificar exámenes y se les pagaba a destajo por examen calificado más pago. Era una evaluación a todas luces que no podemos llamar profesional. Y el grave error de este instituto fue validar los instrumentos deficientes y punitivos que traía esa reforma. Para el presidente de México, y así lo establece en su propuesta, viene una revalorización del magisterio, un diálogo continuo con las y los maestros del país, vienen varios aspectos. Yo termino diciendo que
Desde luego es perfectible, se requiere afinar el tema de la educación de la carrera magisterial, la autonomía universitaria, recuperar el párrafo completo histórico del concepto de democracia, que creo fue redactado por Torres Bodet. Es decir, no puede haber progreso sin una buena educación. Viene un cambio de fondo en el sistema educativo nacional, una educación que nos dará orgullo, una educación que colocará al país en los más altos niveles de desarrollo. Gracias. Muchas gracias.